máxima seguridad. Sintonía total, amigos. En esta mañana tenemos invitado también a Andino Calapucha, y con quien vamos a dialogar un poquito, esperando pues de que sea de su completo agrado a través de este medio de comunicación. Avanzamos entonces, estimado Andino, saludos cordiales, muy buenos días, bienvenido a Radio Tuna 94.7, la señal amazónica. Buenos días. Muy buenos días, estimado Pedro. Igualmente un gusto poder saludar a través de este medio a toda la audiencia de la provincia de Pastaza y sobre todo en las comunidades de la región amazónica. Qué importante cuando se está también liderando algunos aspectos sobre el medio ambiente, sobre lo que corresponde a la protección de los recursos naturales, sobre la identidad cultural, sobre la defensa de algunos aspectos y proyectos, y especialmente lo que corresponde a la riqueza que tenemos bajo suelo. Mi estimado Andino, bienvenido. Muchas gracias una vez más por el espacio, estimado Pedro, igualmente pues a la Radio Tuna, que nos escuchan pues desde las comunidades y desde los diferentes rincones del país a través de las plataformas digitales. Efectivamente estamos viviendo una situación muy complicada en el país, con la crisis que ya todos conocemos, la crisis en materia de seguridad. Pero mientras todos estamos discutiendo sobre este tema, en la Asamblea están aprobando muchas leyes, están aprobando muchos acuerdos, y una de ellas que nos preocupa inmensamente es el Tratado de Libre Comercio con China, de Ecuador con China, que efectivamente se firmó el 10 de mayo del año pasado, es decir, en el gobierno de Guillermo Lasso, misma que no fue discutida, que no fue socializada, que no fue construida con la participación o con los aportes desde la sociedad civil, es decir, sobre todo de la gran mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas que se verían afectados con este acuerdo de esta magnitud. Entonces nos preocupa porque hoy efectivamente se va a discutir sobre este tema en la Asamblea Nacional para ver si dan paso a un acuerdo comercial con China, no a un acuerdo de tratado de libre comercio con China. Esto nos preocupa, Pedro y audiencia, porque conocemos muy bien el historial del país China, ¿no? Que tiene un historial no tan amigable, no tan positivo en materia de derecho laboral, en materia de derecho ambiental, y este acuerdo que ha sido negociado por debajo de la mesa y sin la debida socialización, pues nos preocupa inmensamente y nos debería preocupar a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. ¿Cuál es la agenda que se va a tratar el día de hoy entonces? ¿Cuál es la agenda que en sí se va a llevar adelante precisamente con lo que corresponde a los trabajos en esta defensa de prácticamente los derechos de los ecuatorianos? Porque el Tratado de Libre Comercio, el impulso para ciertos empresarios grandes que tienen sus empresas les conviene, pero en cambio para la clase media, para la gente que está en el campo, esto más bien revertiría algunas situaciones económicas, culturales y en sí posiciones que prácticamente vendrían llevando a la debacle de lo que es nuestro progreso del país. Efectivamente, estimado Pedro, Ecuador ha sido un ejemplo a nivel mundial al reconocer los derechos de la naturaleza en la Constitución del 2008. Igualmente, el 20 de agosto del año pasado se hizo una consulta popular para proteger una de las zonas más biodiversas del planeta, que es el Parque Nacional Yasuní. Se hizo de manera democrática, se hizo a través de una consulta popular, porque así lo estipula el mismo artículo 1 de la Constitución, que dice que la soberanía radica en el pueblo. Y bajo este principio, los temas de fondo, como un acuerdo de esta magnitud, debe realizarse con la participación, con los aportes, con las observaciones del pueblo ecuatoriano, pero esto no se hizo de esta manera, y hoy mismo se va a discutir en la Asamblea Nacional a ver si la Asamblea da paso o no a que se lleve a cabo este acuerdo, ¿no? Porque si bien es cierto, el gobierno de Lasso ya firmó. Entonces, esto nos preocupa porque estaríamos violentando la misma Constitución y aprovechando la coyuntura que estamos viviendo para aprobar acuerdos, leyes que afectan a la gran mayoría de los ecuatorianos. Como usted lo mencionó, en un acuerdo de esta magnitud siempre hay pocos ganadores y muchos perdedores.
Y ya sabemos quiénes serían los pocos ganadores con un acuerdo de esta magnitud, que serían pues los grupos de poder, las empresas más grandes del país, quienes exportan materia prima de nuestro país. Y los grandes perdedores, la gran mayoría seríamos pues los pequeños y los medianos productores, las comunidades indígenas, los pueblos y nacionalidades, quienes estamos defendiendo los territorios. Escuchaba antes de esta entrevista una publicidad que hacían a través de este medio, ¿no? De que hay que proteger, hay que restaurar, hay que reforestar la Amazonía para aportar en la lucha contra el cambio climático, la crisis climática. Efectivamente, frente a esta situación, un acuerdo de esta magnitud no aporta, no aporta porque nos preocupa. No sé si el año pasado se acuerdan, estimados radioescuchas, que embarcaciones chinas invadieron el territorio marítimo de nuestro país, es decir, sobre todo en Galápagos, y estaban pescando en nuestro territorio. Es decir, estaban violentando la soberanía territorial de nuestro país. Esto sin ningún acuerdo comercial. Imagínense, con un acuerdo comercial estamos entregando la soberanía de nuestro país en bandeja de oro. Y entonces tenemos que estar atentos, tenemos que estar alertas. La Asamblea Nacional no puede dar paso a un acuerdo de esta magnitud, y sobre todo de un país que no tiene muy buenas referencias, reitero, no tiene muy buenas referencias en materia ambiental. China ha estado aportando en la minería ilegal en la Amazonía ecuatoriana, y también ha estado pues ayudando a que se laven los activos de grupos que hoy mismo estamos enfrentando en el país en materia de seguridad. Y efectivamente también, no solamente lo estamos diciendo la sociedad civil, los pueblos indígenas, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, menciona que este acuerdo podría traer una crisis económica para la gran mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces, nuestro llamado desde la sociedad civil, desde las comunidades indígenas, es que los asambleístas hagan y cumplan con su rol, que es fiscalizar y legislar, pero sobre todo alzar la voz de los pueblos y comunidades que estamos atentos y alertas frente a esta amenaza que nos preocupa a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Prácticamente la apreciación que usted viene dando en este momento, trayendo a colación pues algunas situaciones económicas de acuerdo a esta conversación, y obviamente esperar de que hoy en la Asamblea Nacional se quede claro algunos temas importantes, porque cosa tras cosa, problema tras problema, y viene por la provincia más grande del país, y sinceramente pues hay que revertirlo. Pero escuchemos un poquito también, veamos un poco también los análisis que estuvimos realizando en la mañana de hoy, y precisamente también pues algunos temas ingerentes. Primero, ¿quién es Nandindo Calapucha? Es un dirigente indígena quichua, activista desde pequeño, y ha hablado sobre el tema de los derechos de los pueblos. Formó parte del Consejo Juvenil del Movimiento Indígena del Ecuador en el año 2011. En el año 2024, obviamente se desempeña como representante plurinacional de la niñez y la adolescencia indígena del Ecuador. Esto es en el 2004. En el 2019 fue miembro del Comité Internacional del Foro Social Panamazónico desde el 2013, andino y fundador y director vocalista de la banda intercultural Cambac, grupo que obviamente es referente con la música amazónica y en defensa nada más y nada menos de lo que corresponde al medio ambiente. Las 7 de la mañana con 5 minutos para nuestros oyentes, pero dentro del análisis que nosotros habíamos realizado el día de hoy en la mañana, precisamente antes de esta entrevista, los acuerdos con China son consecuencia para el Ecuador. La Asamblea Nacional del Ecuador se encuentra en un momento crucial al debatir la aprobación de los acuerdos con China. Estos acuerdos sin duda tendrán repercusiones significativas para el país, tanto en el ámbito económico y social. Es importante recordar que la industria de China ha tenido un impacto considerable en la economía ecuatoriana en los últimos años. Sin embargo, ha generado inversiones y oportunidades de desarrollo, pero también ha sido responsable de la crisis económica que ha afectado a los ecuatorianos. Los asambleístas tienen una gran responsabilidad de analizar cuidadosamente los acuerdos antes de su aprobación.
Deben considerar los posibles beneficios y riesgos y velar, obviamente, los intereses del pueblo ecuatoriano. Pero algunos velan los intereses del bolsillo. A continuación, mis queridos amigos, y no les quito mucho el tiempo, y a usted también, Andino, se representan y se resumen algunas consecuencias de parte de esta persona que habla, Pedro Arévalo, con el análisis de este tema. Aumento de la deuda externa. Ecuador ya tiene una deuda con China, pero vea, que nos dejaron haciendo para 20 años. Y ahora más. Los nuevos acuerdos podrían aumentar aún más la deuda, de lo que podría generar los problemas y la solvencia en el futuro. Dependencia económica de China, sí, el Ecuador depende demasiado de China para las inversiones, financiamientos y que podrían ser una autonomía económica de su parte acá. Las competencias desleales para la empresa china y ecuatoriana y la empresa ecuatoriana. Vea, aquí tenemos fábricas de zapatos, tenemos fábricas de pantalones, tenemos fábricas de cualquier cosa. Y acá China nos trae a mitad del costo de lo que nosotros mismos producimos. Las empresas chinas tienen unos costos por muy debajos de los costos ecuatorianos. Esto podría dificultar prácticamente la competencia de las empresas ecuatorianas en el mercado. Para hacer corto y final, mi querido Andino, con la finalidad de que usted también pueda debatir este tema, y tenemos una oportunidad como 10 minutos más. La pérdida de empleos ha sido uno de los problemas con China. Las llegadas de las empresas podrían generar la pérdida de los empleos en el Ecuador, especialmente en el sector como textil y manufacturero. La explotación laboral, existen riesgos en las empresas de China, mi querido Andino, y a los trabajadores ecuatorianos pagándoles salarios súper bajos y obligándoles a trabajar con condiciones precarias. Recordemos el Coca-Cola Sinclair, mi querido Andino. Daños ambientales. Algunas empresas que chinos han sido responsables de daños ambientales en otros países. Es importante asegurar que no se repita en este escenario, mi querido Andino, y recordarle a usted que también como representante, como parte de este pueblo ecuatoriano, no permitamos que se siga con este mismo andarivel que siempre ha estado como rueda trasera en Fantano. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuál es la propuesta desde su perspectiva como joven, como persona que también ya ha estado? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Qué es lo que vamos a hacer? No solamente reclamar, sino también aportar con ciertos criterios y avanzar con estas temáticas ante este gobierno. Efectivamente, Pedro, tal como lo resumió, ¿no? Estamos hablando de un país que ya conocemos. No es un país con muy buenas referencias políticas en materia de derecho, peor en materia ambiental. Hay esclavitud laboral y por eso es que los costos también son más bajos que el de Ecuador. Es decir, Ecuador no estamos ahorita preparados para competir con la segunda potencia mundial en materia económico. Y todo el mundo dice sí, que va a traer empleo, vamos a poder exportar sin aranceles, que no vamos a pagar aranceles, etcétera. Pero eso sí, para las grandes empresas. Imagínense para el sector solamente productora de lácteos en el Ecuador. China tiene la empresa número 4 del mundo en materia de lácteos. Ellos van a importar al país. Ecuador va a importar productos lácteos a bajos costos. ¿Y qué va a pasar con los productores de leche en nuestro país, no? Igualmente estamos hablando de semillas transgénicas, sobre todo de soya y algodón, que podría generar mayor deforestación en nuestro país. Y también estamos hablando de semillas transgénicas, de papas, de habas, que pondría en riesgo la soberanía alimentaria de nuestro país. Y esto también es prohibido por nuestra Constitución, los productos transgénicos en nuestro país, ¿no? Entonces, efectivamente nos preocupa mucho y deberíamos abrir debate de manera amplia, con una participación masiva de todos los sectores para llegar a un acuerdo, si es que es posible, ¿no? Porque yo, sinceramente, y desde las otras organizaciones estamos viendo que llegar a un acuerdo con China, con un país que ya conocemos los antecedentes, no sería viable. Ahora, sí, si bien es cierto, nos dicen, pero solamente se pasan oponiéndose, que no están a favor del desarrollo. No, si vamos a hacer un acuerdo, hagámoslo bien, que no vayamos porque ya tenemos experiencia, hemos hecho acuerdos también con empresas que luego nos han demandado en cortes internacionales y Ecuador ha perdido.
Ecuador ha perdido estas demandas y no estamos para repetir esta historia, porque en este tratado están mencionando y le están quitando los derechos a Ecuador para presentar demandas en cortes nacionales. Pero ellos sí llevarían a cortes internacionales en caso de que no se cumplan con las cláusulas estipuladas en este convenio. Estimado Pedro y audiencia, Ecuador está para grandes cosas. Ecuador está para dar respuestas frente a esta crisis económica, social y climática que estamos viviendo. El mundo está apuntando a otros modelos de desarrollo. Si bien es cierto, en el año 2007, en un contexto de campaña, decían que Ecuador tenía que apuntar hacia un modelo de desarrollo post-extractivista. Efectivamente teníamos que hacerlo. Hoy más que nunca, porque la crisis económica nos llama a eso y el mundo está apuntando a eso. En la Amazonía, Ecuador tiene la región insular, Galápagos, tiene la parte andina, la Amazonía y la costa, los manglares, que son importantes para la estabilidad climática. El Ecuador es un país plurinacional, es un país mega diverso, es un país pequeño pero con muchas fortalezas. Entonces, lo que nosotros planteamos es que se debería diseñar un modelo de desarrollo propio, no copiar modelos que ya han fracasado. Nosotros tenemos que desarrollar un modelo que responda a esas particularidades, a esas realidades sociales, culturales, geográficas, porque no todas las políticas que se implementan en la sierra pueden funcionar en la Amazonía o viceversa. Tenemos que focalizar esos modelos de desarrollo y estar conforme a las demandas actuales en materia ambiental y en materia de derechos humanos y económicos a nivel global. Qué importante, entonces vamos, ya nos faltan unos 6 minutitos en la parte final. ¿Cuál es en sí una propuesta concreta de su parte, ¿no?, para la ciudadanía, para el pueblo ecuatoriano, justamente en estos momentos que se está viviendo ya de crisis, y no se venga con el cuento después de que esto nos hará bien, ¿no? Precisamente, y estamos en esta situación un poco con inconvenientes justamente de estos tratados, de estas problemáticas que se han venido dando día a día, y cada vez lo único que tenemos es noticias que verdaderamente no nos dejan con un buen sabor acá en el Ecuador. Hay países, como en el caso de Europa, algunos países que tienen muy buenas referencias en materia de derechos humanos, como son los países del norte de Europa, Suecia, tenemos ahí a otros países que tienen buenas referencias en materia de derechos humanos, ambientales, que podríamos llegar a un acuerdo en este contexto de que este país llamado Ecuador está aportando a la estabilidad climática con sus territorios, con su biodiversidad. Y entonces deberíamos hacer un acuerdo de cero aranceles para los productores de este país, para seguir protegiendo esta biodiversidad, para seguir protegiendo nuestros territorios. Pero a más de eso, conectarnos con las metas y objetivos globales. Hay fondos globales, hay ambiciones globales y están invirtiendo muchos fondos para la estabilidad climática, pero el Ecuador no ha tenido una posición clara para demostrar a nivel global en esta materia. Entonces deberíamos apuntar hacia eso. Nosotros, los pueblos indígenas sobre todo, sin ningún centavo de la comunidad internacional, hemos estado defendiendo los territorios históricamente, esos territorios que dicen que son clave para la estabilidad climática. Y además mencionan estudios internacionales que el 82% de la biodiversidad mejor conservada del planeta está en nuestros territorios, es decir, en territorios de los pueblos indígenas. Por lo tanto, tenemos que apuntar hacia allá, que la comunidad global, que la comunidad internacional aporte a las comunidades indígenas, que aporte a la Amazonía y que aporte a los pequeños y medianos productores para que Ecuador pueda salir de esta crisis y siga defendiendo su biodiversidad. Importante en la parte final, entonces, con el mensaje ya para el pueblo ecuatoriano, ya para despedirnos y agradeciéndole muchísimo pues esta atención que ha tenido con medio de comunicación Radio Tuna 94.7, la señal amazónica, y a través de Tuna Amazonía TV. Agradecerle muchísimo pues en la parte final. Una vez más agradecer por el espacio, estimado Pedro, y sobre todo a la Radio Tuna. Y bueno, pues llamar a la unidad. Sé que están queriendo aprovechar y pescar a río revuelto en estos momentos, cuando todos estamos preocupados por temas de seguridad en el país.
pero tenemos que estar atentos, tenemos que estar vigilantes para que no nos quiten los derechos, para que no nos violenten los derechos, a excusas de que tenemos que superar la crisis. Sí, efectivamente tenemos que superar la crisis, pero haciendo bien las cosas, no vendiendo nuestros derechos, no negociando nuestros derechos, sino defendiendo la soberanía y defendiendo los derechos que hemos sabido ganar en grandes luchas, movilizaciones durante las últimas décadas. Así es que hacer un llamado a la unidad y estar atentos en el marco de la hermandad, poder defender nuestros derechos territoriales y garantizar los derechos de las futuras generaciones. Eso, estimado Pedro, un abrazo a todos y todas. Un abrazo a todos. Entonces, ha estado con nosotros nuestro directo amigo, precisamente Nadino Carapucha, en esta oportunidad, en esta mañana, pues que quien ha tenido a bien en conversar, en dialogar con nosotros en esta oportunidad. Señoras y señores, un gusto. Muy buenos días con nuestro colega Andino. Estaremos en otra oportunidad dialogando. Amigos de la Sintonía Total, en un momento retornamos con más de la información.